Buenos días, hoy vamos a ver un nuevo tema. Es el tema de medir el tiempo. En segundo ya lo estuvimos viendo, así que este año vamos a hacerlo de una manera para repasar y practicar, ¿vale? Cómo se lee las horas. Empezaremos por el reloj de agujas, ¿vale? Entonces, antes de comenzar, vamos a pensar en qué momentos utilizamos nosotros el tiempo para medir, por ejemplo, pues lo que dura una película, o para saber a qué hora empieza la película, a lo que tardamos en llegar al cine, por ejemplo, o también para saber en cuántas horas estamos en el colegio o cuánto tardo en llegar al colegio, también saber poner el despertador para despertarme por la mañana o cronometrar una carrera en bici o, por ejemplo, un viaje, saber a cuántas horas o a cuántos minutos está un lugar yendo en coche o yendo en avión. Vale, ahora aquí vemos unos relojes en el que se está señalando los tipos de agujas que hay. En el primero podemos ver lo que indica siempre la pequeña aguja, o sea, la aguja pequeñita o la aguja grande. La aguja pequeña indica siempre las horas, ¿de acuerdo? Cuando nos fijamos en un reloj, la pequeña va a indicar las horas, es decir, las horas que llevamos despiertos, las horas que estamos llegando a ver una película, ¿vale? Y la aguja grande, los minutos, que es una unidad más pequeña que las horas, ¿de acuerdo? Bien, en el otro reloj vemos los nombres de las agujas. La aguja grande, la de los minutos, se llama minutero. La aguja de las horas se llama horario, ¿vale? O el puntero. Y luego está esta otra aguja, que es muy finita, que va más deprisa, que no todos los relojes pero la tienen, pero algunos sí, que es el segundero, ¿vale? Es muy importante que sepáis y que ya lo entendáis o que por lo menos intentéis entenderlo o al menos recordarlo, ¿vale? Que un día tiene 24 horas, ¿vale? Seguro que en ciencias lo habéis visto ya. Y nada, ya sabéis que es la duración de un día, que es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma. Pues eso dura 24 horas. Bien, una hora, ¿cuánto dura? 60 minutos. Y un minuto dura 60 segundos, ¿vale? Bien, pues estas tres cositas tenéis que intentar aprenderoslas, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. Muy bien, vamos a ver. Vamos a empezar por las horas, es decir, la aguja que marca las horas, para verla separada de los minutos, ¿de acuerdo? Luego lo vamos a ver todo junto para saber ya cómo se leen las horas. Entonces, las horas, que era la aguja pequeña, ¿vale? Para empezar va a ser siempre la primera que vamos a leer, ¿de acuerdo? Entonces, esta aguja, durante un día entero, quiero que sepáis que da 2 vueltas enteras al reloj. Es decir, que pasa, por ejemplo, 2 veces por el 1, 2 veces por el 2, 2 veces por el 3, 2 veces por el 4, por el 5 y así hasta llegar al 12. Es decir, 2 veces da una vuelta entera, ¿vale? 2 vueltas, ¿vale? La aguja pequeñita. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con la aguja de las horas. Es decir, vamos a ver ahora cómo se lee un reloj, las horas de un reloj de agujas. Vale. Pues en este caso, como estamos con las horas, ya sabéis que es la primera que se va a leer, como ya os he adelantado antes, ¿vale? Entonces nos fijamos en la aguja pequeñita. Recuerdo, pequeñita es la que marca las horas. Y según donde esté señalando, se lee el número al que señala. Es decir, si está marcando las 9, se leerá las 9 y luego vienen los minutos que lo veremos después. Si señala las 3, pues diremos que son las 3 y lo que sea, ¿de acuerdo? Si marca las 12, el número 12, pues diremos las 12 y así todo el rato. Siempre se lee en plural, excepto cuando señala al 1, que decimos la 1. Lo demás es todo en plural. Las 2, las 3, las 7, las 8, ¿vale? Seguimos. Vamos a ver ahora cómo se leen los minutos en un reloj de agujas. Entonces, en esta primera imagen podemos ver que hay una franja amarilla que marca el espacio que hay entre dos números. ¿Esto qué significa? Pues que el espacio que hay entre los números de un reloj transcurren 5 minutos, ¿vale? Entonces, entre el 12 y el 1, ese espacio que hay
son 5 minutos. Entre el 1 y el 2 son otros 5 minutos. Entre el 2 y el 3, otros 5 minutos. Y así sucesivamente hasta que demos la vuelta entera, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que para leer o interpretar la aguja de los minutos en un reloj de agujas, tenemos que ver cuánto se ha movido en el reloj, su recorrido, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos ver en esta siguiente imagen, ¿vale? Todo lo que haya desde el 12 hasta el 6, es decir, del 12 al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y el 6, se lee con la letra I, es decir, la hora que sea, por ejemplo, las 3, y pues I5, o I10, o I4, I20, o I25, o I media. ¿Por qué? Pues porque la aguja de los minutos del 12 al 1 ha recorrido 5 minutos, ¿verdad? Como habíamos dicho, que es ese tramito. Entonces por eso son I5. Cuando está en el 2 son I10, porque son 10 minutos. Cuando está en el 3 son I4, porque son 15 minutos, o es un cuarto. ¿Os acordáis de las fracciones? Si lo dividimos en 4 partes y cogemos 1, eso sería un cuarto, ¿verdad? Entonces son I4. Si está en el 4 sería I20, en el 5 I25, y si está en el 6 I media. Vale, ahora fijaos cuando está del 6 al 12, pero en el otro lado, ¿vale? Cuando va del 6 al 7, 8, 9, 10, 11. Bien, eso se lee como menos y algo. ¿Por qué? Porque es lo que le queda al reloj, ¿vale? Al minutero para llegar a en punto. Es decir, ahí estamos contando cuánto le falta para llegar al 12, ¿vale? Entonces, por eso se dice menos, pues por ejemplo, si está en el 7, se lee menos 25, que significa que le queda 25 minutos para llegar a en punto, ¿vale? De hecho, lo podéis contar. Si contamos los de 5 en 5, que ese es el truquito, ¿vale? Contamos 5, 10, 15, 20, 25, ¿vale? Si estamos en el 10, por ejemplo, ¿cuánto le quedará? Pues 5, 10 minutos, por eso se dice menos 10, ¿de acuerdo? Es con el menos delante, ¿vale? Bien, entonces en esta siguiente imagen podemos ver, por lo tanto, que todo lo que hay en la parte derecha del reloj para los minutos se lee con la letra I entre medias. Y luego esos minutos que ha recorrido el minutero. Y todo lo que está en el lado izquierdo, ¿vale? Con el 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 11, 12 se lee con la palabra menos, ¿vale? Continuamos. Bien, ahora quiero que os fijéis en estos 4 relojes y que os fijéis también dónde está marcando la aguja de los minutos, el minutero. ¿Por qué? Porque son como las 4 lecturas principales y que tienen como una excepción, es decir, que no se van a leer como los minutos que representan que han pasado, es decir, como os he explicado antes, si han pasado 5 minutos se dice I5, si han pasado 10 minutos se dice I10, o si faltan 20 minutos para las 12 sería menos 20, sino son 4 lecturas que se leen de una manera distinta y a la vez es muy facilito de acordarse, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver en el primer reloj que si la aguja del minutero está marcando al 12, se dice en punto, ¿vale? Si está marcando al 6, se dice y media. Si está marcando al 3, se dice y cuarto. Y si está marcando al 9, se dice menos cuarto, ¿vale? Es muy importante que os aprendáis los nombres de justo cuando está el minutero en esta posición, marcando estos números, ¿de acuerdo? Para que no digáis, pues, no sé qué y 15, o no sé qué y 30, ¿de acuerdo? O no sé cuántos y 12, no, ¿vale? Se lee así, en punto, y media, y cuarto, menos cuarto, ¿de acuerdo? Venga, continuamos. Bien, ya hemos visto entonces cómo se leen las horas, cómo se leen los minutos, pues ahora vamos a verlo juntito, que es pues cómo se debe de leer un reloj, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabéis que siempre, 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 primero nos fijamos en la aguja pequeñita, que es la que nos marca las horas, y decimos las horas,
que está marcando. Y luego nos fijamos en la aguja grande, en el minutero, que es el que nos marca los minutos, ¿de acuerdo? Entonces primero aguja pequeñita y luego aguja grande, ¿de acuerdo? Aquí tienes unos ejemplos para que os fijéis bien que marca la aguja pequeñita y los minutos, ¿de acuerdo? Para que os vayáis fijando y así vayáis practicando un poquito. Ahora en los siguientes vamos a ver otros ejemplos, ¿vale? Vale, vamos a ver otros ejemplos, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que con el tema de los minutos vais a seguir viendo que seguimos marcando en punto y cuarto y media menos cuarto, porque es muy importante que os lo aprendáis, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver en estos relojes, ¿vale? Aquí ya marca la aguja pequeñita las horas distintos números para que vayáis pensando. Entonces en el primer reloj, la aguja pequeñita que es las horas está marcando ¿a qué número? Al 8. Entonces ya sabemos que son las 8. Ya está. Entonces en este caso la aguja grande está en el 12, pues las 8 en punto. En el siguiente reloj está marcando la aguja pequeñita, la de las horas, que es el primero, en el 3. Entonces serían las 3 y cuarto, porque la aguja grande está marcando el 3, ¿vale? Acordaos que primero son horas y luego minutos, ¿vale? No os liéis con que se lee igual que las horas, no se dice las 3 y 3, dice las 3 y los minutos que lleva la aguja grande paseándose por el reloj, que en este caso son 15 minutos. Si contáis 5, 10, 15, pero se dice y cuarto. En la siguiente marca la aguja pequeña el 2, entonces serían las 2 y media, ¿vale? Y por último, mirad, esto como lo que os he explicado antes con el 9 y el 10, la aguja pequeña ya ha pasado, la aguja grande, la de los minutos, ya ha pasado el 6, ¿verdad? Entonces ahora está marcando menos cuarto, eso ya lo sabemos porque es una cosa que ya hay que aprenderse. Pero la aguja pequeña, veis que está entre el 3 y el 4. Pues diréis, ¿qué elijo? ¿El 3 o el 4? Pues como os he dicho antes, siempre que nos fijemos que la aguja grande ha pasado el 6, ya hay que fijarse en la siguiente hora. Entonces, si está entre los dos numeritos, pues me fijo en el mayor, en el siguiente, en el 4. Entonces se dice las 4 menos cuarto. ¿Sí? Vale. Esto, como todo lo que os digo en matemáticas y en lengua y en ciencias, es practicar. ¿Vale? Venga, a por el último ejemplo. Vale, vamos a por un último ejemplo de este vídeo. Tenemos aquí dos relojes, que ambos, cada uno de ellos nos está marcando una hora. Bien, las opciones que aparecen son las 12 menos 10 o las 10 y 10. Vale, vamos a poner en práctica un poco todo lo que hemos estado viendo en este vídeo. Entonces, primero se lee la aguja pequeñita, la de las horas. Bien, en el primer reloj, en el de la izquierda, la aguja pequeña está marcando las 12, ¿verdad? Entonces ya sé que son las 12 y ahora averiguaremos qué más. Entonces la aguja grande está marcando el 10. Por lo tanto, yo sé que está en el lado izquierdo, ¿vale? Entonces sé que se va a leer menos, ¿de acuerdo? Entonces, como quedan 10 minutos para llegar al 12, ¿vale? Es decir, en punto, pues tengo que decir que son las 12 menos 10, ¿de acuerdo? Y el siguiente reloj está marcando la aguja pequeña al 10, ¿vale? Entonces yo sé que son las 10 y ahora me fijo que la aguja grande está marcando el 2, es decir, está a la derecha, en la parte de la I, y tengo que ver cuántos minutos han pasado desde en punto. Pues en este caso digo 5, 10 minutos, entonces son las 10 y 10, ¿vale? Bueno, en el siguiente vídeo que hay debajo de este en el blog va a haber algunos ejemplos más y alguna explicación de algún ejercicio que tenéis que practicar, ¿de acuerdo? Un beso.